Y dijo aquel con apariencia de hijo de hombre: Y yo, desde el año 1 de Darío el Medo, me puse para fortalecerlo y para protegerlo. Mas ahora te digo la verdad. He aquí que aún hay 3 reyes que se levantan en Persia, y el cuarto se enriquecerá con una riqueza tan grande más que todos, y se fortalecerá por su riqueza, y se levantará contra todos los del reino de Grecia. Entonces aparecerá un rey poderoso y gobernará con autoridad grande y hará todo según su voluntad. Y tras su aparición se romperá el reino y será repartido a los 4 vientos, y no será entregado a su posteridad según su poder, sino que le será quitado y será dado a otros. Y se fortalecerá el rey del sur, pero uno de sus comandantes se fortalecerá más que él y gobernará con gran dominio. Al final de los años se aliarán la hija del rey del sur e irá hacia el rey del norte para aliarse con él. Pero no conservará su fuerza y no permanecerá su brazo, y será entregada a los que la trajeron y a quien la engendró. Pero se erguirá del retoño de sus raíces, e irá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y actuará contra ellos y vencerá. Y también a sus dioses, de imágenes fundidas de oro y plata, llevará en cautiverio hasta Egipto. Y por unos años se detendrá el rey del norte. Entonces entrará en el reino del rey del sur y se volverá a su tierra. Y sus hijos se agitarán y se reunirá una multitud de soldados numerosos. Y vendrá y pasará y volverá y peleará hasta llegar incluso a su fortaleza. Y se enfurecerá el rey del sur y saldrá y luchará contra él, pero la multitud de su ejército será entregada a su mano. Luego se llevará una multitud y derribará a muchos, mas no prevalecerá. Y volverá el rey del norte y levantará multitud numerosa más que la primera, y vendrá con ejército grande y con armamento completo. Y se levantarán muchos contra el rey del sur, pero tropezarán. Y vendrá el rey del norte, construirá una rampa y conquistará la ciudad y sus fortificaciones. Y las fuerzas en el sur no aguantarán. No habrá fuerza ni siquiera en los elegidos del pueblo. Y permanecerá en la tierra hermosa con destrucción bajo su mano. Y hará convenios con otros, y le darán las hijas de las grandes mujeres. Entonces volverá su rostro a las islas y las conquistará. Pero un comandante pondrá fin a su insolencia. Y volverá entonces su rostro hacia las fortalezas de su tierra, y tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar tributos a todos los pueblos, pero será destruido en pocos días, no con ira ni en batalla. En su lugar se levantará uno despreciable y sin honor, arrebatará el reino con intrigas. Entonces las fuerzas del dominador serán barridas y destruidas. Y después de hacer pacto, actuará con engaño y subirá y se fortalecerá con poca gente. Cuando todos hablen de seguridad y prosperidad, entrará a la provincia y hará incluso lo que ni sus padres ni los padres de sus padres hicieron. Despojo y botín y riqueza destruirá. Maquinará la destrucción de las fortalezas y suscitará su fuerza y su poderío contra el rey del sur con grande ejército. Y le vencerá con intrigas, y barrerá y serán muchos los que caigan muertos. Y 2 de aquellos reyes, en cuyo corazón está el mal, hablarán mentira en la mesa, pero no prosperarán, porque todavía no habrá llegado su tiempo. Y volverá a su tierra con riqueza grande, mas su corazón se irá contra el pacto de la santidad. Entrará en el reino del sur, mas no como la primera vez, y no volverá a ver otra vez como esta. Y vendrán contra él los barcos de Quitim, y desfallecerá y regresará y se desahogará contra el pacto de la santidad. Se entenderá y hará pacto con los que abandonan el pacto de santidad, y profanarán el templo y la fortaleza, y abolirán el sacrificio permanente, y establecerán la abominación desoladora. Y corromperá a los que violen el pacto con halagos, mas los que conozcan a Dios y vivan en su sabiduría, fortalecerán e instruirán a muchos, aunque caigan por espada o por incendio, por cautividad o por despojo.
mas cuando caigan serán ayudados, y los sabios los purificarán y los limpiarán en aquel tiempo. Pero muchos se aliarán al rey, y se hará según su voluntad, y se engrandecerá sobre Dios y contra Dios, hablando contra él cosas asombrosas, y tendrá éxito hasta que se complete el tiempo destinado de la ira. No hará caso ni a los dioses de sus padres, ni por deseo de mujer, ni por palabra de dioses. Y repartirá la tierra a buen precio, y honrará a los que honren al dios extranjero, y peleará contra el rey del sur, y se precipitará contra él el rey del norte, con carros, con jinetes y con barcos, y entrará en sus países y pasará de largo, y entrará en la tierra hermosa y caerán muchos. Edom, Moab y los hijos de Amón serán librados, y no escapará la tierra de Egipto. Y dominará los tesoros de oro y de plata de las riquezas de Egipto y de los libios y de los etíopes. Pero le atemorizarán noticias desde el norte, y saldrá con ira grande para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su realeza entre los mares y el monte de la santidad, y llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Del libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Un nuevo fragmento en el cual hemos dividido esta última visión del profeta Daniel, que nos sigue narrando las palabras de aquel ser con apariencia de hijo de hombre dirigidas al profeta Daniel. Por eso al principio del fragmento me tomo el atrevimiento de mencionar a quién es el que las dice para que no perdamos el hilo conductor. Ahora bien, para quien tenga su mente puesta en lo secundario, en las ramas y no en el tronco principal, lo importante de este fragmento son esta serie de personajes y de reyes y de gobiernos misteriosos que se abaten unos contra otros y vencen unos contra otros. Pero la idea principal no es esta. Recordemos que estos anuncios de gobiernos que se enfrentarán y se gobernarán unos a otros, en tiempos del profeta Daniel era anuncio futuro, mas en tiempos en los que fue escrito el libro de Daniel, ya habían sucedido o estaban sucediendo. Y en medio de tales vicisitudes, aparece casi que desapercibida la idea principal de este fragmento. Y es que quienes conocen a Dios y quienes viven en la sabiduría divina, se mantendrán fieles a Dios a pesar de los ires y venires de los tiempos, a pesar de las ideologías y los gobiernos y las modas reinantes. Los que están aferrados a Dios se mantendrán fieles a Él. En las épocas en las que nosotros vivimos, hermanos, se van y se vienen gobiernos, ideologías, maneras de pensar y de entender la sociopolítica y la economía globales. Gobiernos de una dirección suceden a gobiernos de otras. Ideologías de un lado suceden a ideologías de otro lado. Luchas y batallas entre los que gobiernan nos rodean. Mas el que esté aferrado a Dios en Cristo sabrá que no debe ser como un barco sin vela que llevan de un lado para el otro las corrientes, sino que por el contrario, sin importar las vicisitudes del mundo político que nos rodeen, se mantendrá fiel a Dios. No son pocas las veces que el creyente se pregunta, bueno, ¿y yo que soy cristiano, debo apoyar a los de derecha o a los de izquierda, a los de arriba o a los de abajo, a los del frente o a los de atrás? ¿Con qué ideologías debo ir yo? El creyente, sustrayéndose a esas peleas del mundo político humano, que en fin de cuentas termina siendo siempre lo mismo, pero con otro nombre, debes mantenerse fiel a Dios. Dicho de otra manera, y aquí me estoy metiendo en terrenos un poco delicados, pero tengo que decirlo, ¿cuál debe ser el partido político de los seguidores de Cristo y de los que se aferran a Dios? Debe ser el reino, el evangelio, si queremos decirlo más textualmente. Todo lo demás son políticas y partidos de hombres, que van y vienen según las épocas, las intenciones, los furores y las conveniencias. El verdadero cristiano, en medio de semejantes vicisitudes, solo debe ser fiel al evangelio, al reino de los cielos, a la ley de Dios,
a un Dios que nos ha manifestado su voluntad en Cristo y que nos ha revelado que no son los gobernantes, príncipes de carne y hueso los que salvan o no al mundo, sino únicamente aquel a quien le ha sido dado el nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Cristo nuestro Señor. Pidámosle a Dios la sabiduría para no estar siendo llevados de un lado para otro por las políticas humanas y por toda esta serie de discusiones sobre políticas de hombres, sino que, iluminados por el Espíritu Santo, descubramos que tales remolinos no llevan a ninguna parte y que el único que nos da y nos ofrece salvación es Cristo, aquel que se encuentra muy por encima de los hombres y aquel cuya propuesta no se contamina con las políticas de los hombres. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.